¿Qué tal, hermanos, hermanas? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Llegó la hora del estudio bíblico. Tenemos el café preparado para la ocasión. Esperamos que sea de bendición para tu vida, para la vida de quienes están con vos. Y esperamos que de verdad pueda edificar tu fe como lo ha hecho con nosotros. Vamos a adentrarnos en este módulo que es la Pascua en el Antiguo Testamento. Para eso vamos a utilizar Éxodo capítulo 12 para ver cómo el Señor instituye la Pascua por primera vez en el pueblo judío. Sin embargo, es necesario poder hacer un poco de revisionismo histórico y retrotraernos a Génesis capítulo 37 al 50. Donde vemos transcurrir la vida de José, un muchacho que fue vendido por sus hermanos, pero que termina siendo, por gracia y obra del Señor, gobernador del imperio más poderoso del momento, gobernador de Egipto. Es tan buena la administración de José, bajo la guía del Señor, que el faraón encuentra gracia en él y le permite traer a toda la familia, le da tierras y le permite traer a toda la familia a Egipto, y con él trae obviamente buena parte del pueblo de Dios. Así que ahí comienza como el principio de la historia del pueblo de Israel en Egipto. Claro, pasan los años, pasa el tiempo y también pasan las administraciones. José ya no está y llega al trono de Egipto un faraón que no recuerda ningún favor ni ningún pacto con el pueblo de Dios, pero que se alarma porque ve que los judíos, los hebreos, los israelitas, crecen tanto en número que son mayores a las propias tropas egipcias. Así que decide dos cosas. Primero los esclaviza y después decide hacer una gran matanza de niños. Le pide a las parteras hebreas que cuando vean un niño nacer, que literalmente lo asesinen, pero que si es niña, que la dejen vivir. Las parteras hebreas se niegan porque tenían temor de Dios, según dice la Biblia. Pero el faraón, insistente en su tarea, se presenta bajo cédula real y les pide que los arrojen al río Nilo, cosa que desgraciadamente sucedió. Pero entre ellos estaba Moisés. Como todos sabemos, también por obra y gracia del Señor, Moisés termina siendo hermano de Ramsés, hijo del entonces faraón de Egipto. Así que Moisés se educa en la sociedad egipcia, en la cultura egipcia, pero sus raíces hebreas, más tarde que temprano, se van a revelar. Dice la palabra que el clamor del pueblo de Dios era tan grande que Dios escucha ese clamor y prepara a Moisés y a su hermano Aarón para poder ser los libertadores de este pueblo. Así que más tarde o más temprano tenemos a estos dos personajes enfrentados a Ramsés, pidiéndoles que liberen al pueblo de Dios. La Biblia relata que hubo 9 plagas hasta que Dios habla con Moisés y les dice que la última plaga será tan letal, será de tanto temor, que al faraón no le va a quedar otra más que dejar ir al pueblo de Dios. Pero antes de eso, Dios prepara a su pueblo de manera especial para poder entender lo que iba a suceder, pero también para poder hacer lo propio, para poder recordarlo por siempre, aquel momento en el que Dios iba a salvar a su pueblo por su mano, no por fuerzas humanas, sino por la mano y la providencia de Dios. Así que llegamos a Éxodo 12, donde se establece y se instituye por primera vez la Pascua. Dios le dice a Moisés que después le traslade a los patriarcas del pueblo la siguiente instrucción. Dice: va a pasar por cada casa mi espíritu destructor, pero en aquellas casas cuyos dinteles y marcos de la puerta estén pintados con la sangre de un cordero, por aquellas puertas no va a pasar. Así que Moisés es instruido en que el pueblo prepare un cordero de 1 año, limpio, sin mancha, el cual tendrían que sacrificar en holocausto, es decir, en fuego, ni hervido ni crudo, en fuego. Dios es específico en esto, tiene que ser asado. Y si la familia es muy pequeña como para poder abastecerse de ese cordero,
podía compartirlas con otras familias. Pero la cuestión es que todas las familias del pueblo de Dios puedan tener un cordero a tal punto que puedan cumplir con las instrucciones. La sangre de ese cordero, como bien dijimos recién, tenía que ser usada para pintar los dinteles de las puertas de cada casa. Ahora, además de eso, Dios instruye también al pueblo que pueda servirse de comer este cordero teniendo sus mantos ceñidos, las sandalias puestas, con panes sin levaduras y dentro de sus casas, ¿sí? Eran instrucciones que parecen que no tenían significados, pero cuando uno empieza a ver y a estudiar los procesos que fueron pasando después de la 10ª plaga, empieza a encontrarles sentido. Es decir, ¿por qué Dios querría que el pueblo esté listo, preparado, como para salir? Bueno, porque justamente lo que iba a hacer Dios era algo que tenía que hacerse deprisa. La Biblia establece que el pueblo va a tener que asar panes, pero hacerlos sin levadura, del día 14 al 21, es decir, el día posterior a que la plaga mortífera pase por las casas de los israelitas y de los egipcios. Una semana el pueblo tendría que comer pan sin levadura, es decir, no había tiempo para esperar. La levadura tarda en leudar justamente a los panes, pero era algo tan rápido que tenía que hacerse, tan de apuro que tenía que hacerse, que Dios prohíbe la levadura en esos panes. Pero además también, además del cordero y de los panes sin levadura, Dios va a pedirle a su pueblo que coman hierbas amargas. Y estas dos cosas tienen mucho significado. Esto, una vez que lo llevan a cabo, Dios les pide que lo hagan todos los años. Es decir, que este pacto pascual que Dios hace con su pueblo, que lo puedan recordar todos los años y todas las generaciones. Entonces, cuando coman hierbas amargas, recordarán la amargura de la esclavitud en Egipto. Cuando coman panes sin levaduras, recordarán que Dios los sacó con rapidez y con apuro de Egipto. Entonces queda instituida la Pascua, ¿sí?, como algo que está establecido de esta manera para con el pueblo de Dios. En el segundo video que vamos a subir explicamos cuál es el sentido espiritual de todo esto, pero hasta ahora simplemente queríamos hacer una introducción de por qué el pueblo era esclavo, de cómo Dios escucha su clamor, de cómo los va a liberar y de por qué Dios instituye la Pascua como recordatorio de aquella liberación.